Hola amigos, bienvenidos al programa de hoy. Espero que no tengamos problemas. Les explico que ayer el programa no salió porque hubo una desconfiguración de mi sistema que yo no noté. Todo funcionaba bien y en la noche a última hora nos dimos cuenta que el video estaba sin sonido y era muy tarde, yo estaba muy cansado, no podía, no tenía ánimo, no tenía energía para hacer el programa de nuevo. Fue un tema completamente tonto. Parece que a veces cuando Windows hace un upgrade, eh, bota algunos controladores o algunas cosas, así que tuve que meterme ahí, estuve media hora, pero lo arreglé, espero que ahora esté funcionando. Al final Te del programa escucho claramente. nos enteraremos al final del programa si estaba con sonido o no. Espero que sí, lo voy a comprobar al tiro. Sí, está con sonido. Ok, Ah, qué bien. ya. Bueno, ¿Comenzamos? comenzamos con Nicole. Muy bien. Torre Central, ya. Todo confirmado, audios dispuestos. Vámonos con los primeros temas. Han pasado muchas cosas, a diferencia de otros eneros. Quiero partir con el tema de la pensión garantizada universal, que hoy la Comisión de Trabajo del Senado despachó el proyecto y falta todavía que pase por la Comisión de Hacienda. Se recogieron gran parte de las peticiones de la oposición con respecto a la recaudación, de cómo se iba a financiar. No quiero entrar en la temática de cómo se va a financiar, ni si es bueno o malo. Yo acá quiero hacer una mirada política con respecto a este proyecto y el gobierno del presidente Piñera, que me parece que es algo que no se ha tratado. Convengamos que hay que mejorar las pensiones, ok. Si es a través de la pensión garantizada universal, no sé, me parece que no. La pensión garantizada universal reemplaza el pilar solidario, por lo tanto estamos hablando de que con esto el gobierno intenta mejorar lo que son las pensiones que entrega desde el Estado. Pero aquí me parece que hay un punto central desde el análisis político, y es que, si ustedes lo recuerdan, y nos vamos 4 años atrás, el gobierno de Sebastián Piñera prometió mejorar las pensiones, ¿no es cierto?, con una gran reforma de las pensiones, basadas principalmente en la capitalización individual, con el pilar contributivo, más el pilar del solidario, que ahora se quiere reemplazar por el PGU. Además de eso, y paralelo, y era una de las reformas más importantes de este gobierno, comenzando en marzo, hace 4 años atrás, era arreglar la reforma tributaria que había heredado de Michelle Bachelet. No solamente por la complejidad de esa reforma tributaria, sino también porque prometió bajar algunos impuestos que habían quedado elevados incluso por sobre el promedio de países OCDE. Entonces, para mí, en el sentido político, si se llegara a aprobar el PGU, este gobierno terminará poniendo o escribiendo en su legado un proyecto de arreglo o mejora de un pilar de las pensiones con una mirada universal, no focalizada, que no es lo mismo, aumentando los gastos del Estado y aumentando los impuestos. No importa que lo llamen el capítulo de las exenciones tributarias, que lo llamen vías de financiamiento. Lo que está haciendo acá el gobierno es aumentar los impuestos para financiar una política de Estado, para dejar un legado. Todo al revés de lo que proponía su programa de gobierno y de lo que uno podría creer, donde se posiciona la centro derecha. Y de paso, abrió la puerta a la oposición con un Congreso que no ha cambiado desde el día 1 y que va a terminar el 11 de marzo siendo o teniendo la misma actitud. Le abrió la puerta a la oposición, que obviamente no le iban a dejar pasar el proyecto así como él lo había enviado al Congreso. Entonces esta puerta se abrió para que siguieran aumentando los impuestos. El gobierno en un principio dijo que estaba financiado. ¿Te acuerdas, Fernando, que incluso el ministro Cerda, el ministro de Hacienda, fue al Congreso, escribió en los diarios que el gobierno estaba totalmente financiado y que por ende todas estas críticas de la oposición, incluso desde el equipo del futuro presidente Boric, le decía que eran infundadas? Y ahora nos encontramos, a menos de 2 meses de dejar este gobierno, que como una de las, no sé si gran legado, pero uno de sus legados va a ser una reforma tributaria, todo lo contrario de lo que había planteado, sino que aumentando los impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos que están hoy en el proyecto? Para que ustedes entiendan que esto va a encarecer
de alguna manera u otra el costo de la vida. Por ejemplo, el pago de IVA por servicios profesionales, eliminar las exenciones en los mercados de capitales. En vez de impuestos de súper ricos, ayer cambió ese impuesto y le incorporó impuestos a bienes de lujo, con, por ejemplo, una tributación del 2% de automóviles por sobre 40 millones. Recordemos que los autos y los automóviles ya tienen un impuesto adicional y además un impuesto verde que viene desde la reforma de Michelle Bachelet, del ministro Arias. Aumentó el valor de las patentes mineras, aumentó también el impuesto a la sobretasa de bienes, los contratos de leasing, etc. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo no es evaluar la procedencia del PGU y si va a ser un gran cambio. Me parece que eleva un poco la base desde donde se posicionan los grupos más vulnerables haciendo ese reemplazo, pero desde el punto de vista político a mí me parece que esto se llama populismo, considerando que este gobierno había prometido y había planteado algo completamente distinto a lo que estaría dejando si se lo aprueban, que al parecer hay piso para aquello. Bueno, pero está bien, es cierto todo lo que tú dices, pero alguna persona mala podría decirte que el programa de Piñera hace mucho rato que no importa nada, casi no importa desde el primer día, tuvo obstáculos desde el primer día, primero normales llamamos, después vino la insurrección, después vino la pandemia, después vino todo, el país cambió de arriba a abajo. A esta altura recordar cuál era el programa de Piñera es como recordar cuál era el programa de Pedro Aguirre Cerda o el programa de Felipe II en España para cambiar la situación de los aborígenes. Todo eso cambió, el mundo cambió, el país cambió y se precipitó esta oleada irresistible de la izquierda, a la cual el gobierno efectivamente le abrió la puerta no solo en eso, sino en todo. Mucho más grave todavía el tema constitucional, que nunca debió abrirse esa puerta, porque ahora estamos viviendo la situación francamente, ya no sé si surrealista o de una película Los Tres Chiflados, en que personajes como Rojas Badri, y lo menciono a él porque no es el único, es el más exagerado de toda una pandilla parecida, van a determinar nada menos que las normas fundamentales del país. Entonces, en ese contexto, lo que había en el programa de Piñera empieza a convertirse en un tema de la arqueología, más o menos, una cosa, o de los anticuarios, de gente que está estudiando, no sé, por las leyes de Hammurabi en el Imperio Sumerio hace 4.000 años. Ya pasó a la historia. Y en cuanto a los impuestos y más impuestos, tú sabes que esa es la única política que conoce la izquierda. La izquierda nunca va a escuchar hablar a la izquierda de promover las inversiones, promover la innovación. Muy de vez en cuando hablan de innovación porque es como el tema del medio ambiente, una palabra que suena bien. Pero en la práctica, las políticas de la izquierda siempre han sido las mismas. Transferir de un bolsillo a otro y en la pasadita, por supuesto, quedarse con una comisión bastante gruesa, que es la que se lleva al Estado para pagar a los millones, porque a esta altura son millones, de bigotudos y barbetas que van a ir a que ya se están trepando. Imagínate la cantidad de gente que están en la fila para entrar al Estado de nuevo, para volver al Estado algunos y otros por primera vez entrar y ganar los suculentos sueldos por hacer muy poco o nada. Eso es lo que es la izquierda y no vale, yo no sé si, claro, a título de recuerdo histórico vale la pena acordarse del programa de Piñera que nunca pudo implementarse. Terminó siendo el programa de la izquierda. Claro. Un día va a escribir sus memorias y va a decir de que con eso evitó un mal mayor. Y nunca vamos a poder saber, porque como no pasó ese mal mayor, o sea, tú puedes definir el mal mayor como quieras. Puedes decir, bueno, sí, quedaron cosas horribles, pero era peor lo que iba a pasar si no hacía esto. Siempre puede haber algo peor. Iban a llegar los extraterrestres tirando unos rayos, o qué sé yo. Así que olvidemos, claro, estimada amiga. No, ya va a ser un recuerdo porque además le quedan 2 meses, en febrero se va a tomar parte de vacaciones y su equipo sale el 11 de marzo, pero el punto que estoy planteando tiene que ver con algunas columnas que he leído y que me hacen sentido y le preguntan, ¿para qué, presidente? ¿Para qué vuelve a abrir la puerta? A 2 meses de dejar el gobierno, con un presidente electo que prácticamente va a comenzar su gobierno haciendo una reforma tributaria para volver a subir los impuestos, porque efectivamente, como tú dices, Fernando, la clase política en Chile no pasa en todas partes. Yo sé que los impuestos son súper atractivos para los políticos, pero uno ve de repente ciertas innovaciones para poder recaudar o ciertas exenciones también, o ciertos incentivos en algunas partes. En Chile me parece que nos asfixiamos cada vez más porque no solamente se trata de eliminar estas exenciones que quizás
en algunos ámbitos, como en el mercado capital, a lo mejor se justifican. Yo estoy hablando acá del paquete completo. Estoy hablando que en vez de el presidente Piñera, de centro derecha, en vez de decir, ¿saben qué más? Voy a financiar, ya que me están criticando el financiamiento, voy a financiar el PGU reduciendo los gastos del Estado, reduciendo planes o políticas públicas que están evaluadas mal y me quedan 2 meses y ya no importa caerle bien a la gente, los voy a borrar de esos, voy a sacar del presupuesto esos planes o esas políticas públicas que funcionan mal y con eso yo les aseguro que financia el PGU. Bueno, en vez de eso, se suma a la izquierda, le abre la puerta, plantea nuevos impuestos y como la izquierda no es suficiente, le dice ok a los nuevos impuestos que está planteando la izquierda. Entonces, yo leí una carta que no recuerdo el nombre de la persona que lo escribió y en realidad el título me hacía sentido. Decía, ¿es broma, presidente? O sea, ¿eso es lo que quiere dejar? ¿Lo quiere escribir solamente para poder decir que él fue el artífice de la pensión garantizada universal, que además no es universal, ¿eh? Pretende serlo, pero no lo es, va al 85% de las personas más vulnerables, mayores de 65, en fin. Eso es lo que impera ahora en todas partes, pues, oye, y yo no sé, esto meritaría los esfuerzos teóricos de un filósofo de la historia, supongo, porque uno podría ir al más al fondo y decir, ¿por qué una sociedad, y especialmente los sectores más productivos, más capaces, más responsables, más productivos, etcétera, tienen que estar siempre siendo frenados para ayudar a eso que llaman o los desposeídos, los desvalidos, o los que tienen problemas, o los que están muy viejitos, o los que no tienen pensión, o sea, todos los que se fueron quedando atrás por una razón u otra, un enorme saco de piedra y hay que arrastrarlo? Entonces, la respuesta sería, bueno, porque esas personas tienen derecho a voto, porque esas personas son parte de la sociedad y por lo tanto pueden perturbar la marcha de la nación y por lo tanto hay que darle alguna forma de pan y circo. Se lo entendían hasta los romanos hace tantos miles de años atrás. No es posible con una empresa privada decir, bueno, este tipo no sirve, se va, este programa no sirve, se cierra. No, en una sociedad tú cierras un programa y quedan votantes, personas que tienen una capacidad política mayor o menor, que tienen por lo tanto capacidad de hacer daño, que pueden el día de mañana sumarse a un grupo subversivo, te estoy poniendo exageraciones, o que pueden votar tal o cual cosa, o que pueden generar algún tipo de estropicio. Entonces tú tienes que atenderlo a pesar de que no tenga ningún sentido. O sea, esta pensión gratuita universal, por ejemplo, en muchos sentidos va a ayudar a mucha gente que no tuvo teclas para el piano nomás, pues se quedó atrás. Gente que algunos de ellos que no cotizaron nunca, gente que trabajaron poco, gente que no terminó sus estudios, perdedores de todas las variantes, porque esa es la realidad. Ahora, en el imaginario colectivo de la izquierda, el que está, el desvalido, el que tiene problemas, no es alguien responsable por su situación, sino que siempre es una víctima. Entonces siempre hay que compensarlo. ¿Y quiénes lo van a compensar? Los ricos, los súper ricos, los que les fue bien, los que son profesionales, a los que les puedes meter la mano al bolsillo y sacar alguna cosa. ¿Cómo cambias eso? No se puede. No se puede. Claro. Así funciona la sociedad y así han funcionado siempre, salvo que tú tengas un régimen despótico y criminal, incluso como era el nazi, donde llegaban al extremo de que si un niño tenía malformaciones mentales, lo mataban. O sea, ese es el extremo de, digamos, abro comillas, eficiencia, de no pensar en términos de las personas. Es difícil buscar el punto correcto, ¿no? En esta materia. La izquierda nunca han sabido buscar ese punto correcto y se van por la fácil de simplemente amamantar, acariciar, consolar a los caídos, a los perdedores, a los desvalidos, a los vulnerables, como dicen ahora. Nunca nadie pregunta, bueno, ¿y por qué son vulnerables? Entre paréntesis, ¿cuál es la responsabilidad de ellos? No se toca. Es una especie de castigo que les cayó del cielo, del cual no tienen ninguna responsabilidad y hay que ayudarlos porque además a la pasadita te dan voto. ¿Por qué crees tú que Boris va a estar en la moneda? ¿Quiénes votaron por él? Votaron los que quieren recibir todas estas cosas, pues. Así es que ya echarle la culpa a Sebastián Piñera de cualquier cosa casi no tiene ningún sentido. No es echarle la culpa, sino que acá... No lo digo por ti, lo digo por eso. No, sí, yo lo sé, pero el punto de vista que estoy planteando es lo que está haciendo a meses de terminar su gobierno, y en eso sí tiene la culpa. Él está planteando un proyecto con una reforma tributaria que aumentan los tributos, contrario a lo que él había planteado, y me imagino que incluso, ya no sé en lo que cree Sebastián Piñera, pero contrario a lo que se supone que él pensaba, claro, vio la luz o tiene mucho miedo. Vio la luz de los incendios. Además,
Claro, además técnicamente, y con esto termino el tema de los impuestos, en Chile es importante que la gente sepa cómo se manejan los impuestos en Chile. Y acá planteo la pregunta, ¿quién garantiza que estos impuestos que están subiendo hoy, que seguramente los van a aprobar, van a ir al PGU? En Chile la carga impositiva va, para decirlo en fácil, a un pozo común. Hay países que tienen impuestos que están dirigidos a ciertas actividades puntuales. Hay varios países que tienen otro sistema impositivo en el cual ciertos impuestos van a financiar ciertos programas y eso se sabe y van dirigidos. En Chile no existe eso. En Chile todo lo que recauda el Estado va al presupuesto nacional y se divide. ¿Quién asegura que estos impuestos que están subiendo va a ir a financiar 10 años del PGU y no va finalmente a caer en la grasa del Estado para financiar personas, funcionarios, programas mal evaluados y que después en 5 años más nos digan, ¿saben qué? Hay que subir los impuestos porque el PGU ya no se puede financiar y no lo podemos sacar, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que puedes esperar de la izquierda, si eso es lo que ocurrió en todas partes y todas las épocas, si esto no es necesario examinar mucho el tema, es cuestión de hacer un poco memoria. Llevan a los países a la ruina, entre otras cosas por esto. Se olvida la productividad, los capitales se van, se le aprietan los tornillos a los que se quedan y que trabajan todavía hasta que también se cabrean y se van, o sus empresas quiebran. Entonces aprietan más los tornillos a los que todavía van quedando y se forma este círculo vicioso y termina como terminó Cuba. Se le fue toda la gente productiva y creativa a Florida, como terminó ya Venezuela, como le pasa a Nicaragua, como le pasó a Haití, como le pasa a todos los países donde imperan estos regímenes. En este momento, fíjate que le está pasando a China, podrás creerlo tú. China creció mientras el Partido Comunista le dio libertad a los empresarios para hacer lo suyo, lo que saben hacer, crear cosas, ganar plata, pero a la pasada crear un crecimiento económico como nunca había visto China. Pero resulta que Xi Jinping empezó hace como un año o medio año a apretarle las tuercas, a castigar, por ejemplo, al dueño de Alibaba, creo, de esta cuestión de internacional, y a muchos otros. Y tú sabes lo que está pasando en China ahora. Se están yendo las empresas extranjeras que estaban ahí, se están yendo las empresas japonesas, entre paréntesis, el Estado japonés está incentivando a que se vayan de China, se están yendo empresas norteamericanas y se están yendo a capitales chinos también incluso, se están yendo ciudadanos chinos, se están yendo la crema de la crema, que no es del Partido Comunista, de China. Esa es inevitablemente tarde o temprano caen en esas prácticas. Sí, dos cositas para agregarle al tema de China, que nos saltamos bien lejos, pero es interesante porque al final estos fenómenos se repiten. Y me agarro a lo que tú dijiste, Fernando. Dos cosas le está pasando a China con respecto al crecimiento económico y la creación de estos súper ricos y de estos ricos. Que junto con esa creación de los súper ricos se creó una gran clase media. Y es esa clase media la que está empujando por ciertos cambios, por dos razones. Uno, porque se les encareció la vida, también producto de los impuestos y de las asfixias del Estado chino. Esta situación que están viviendo estos supermillonarios como el dueño Jack Ma, el dueño de Alibaba y otros, también tiene que ver con el temor de Xi Jinping y el Partido Comunista, ante estos superempresarios, supermillonarios con empresas gigantes, multinacionales, que se les están escapando de la mano porque están teniendo poder en sí mismos. Y una clase económica con este nivel de dinero y con este nivel de poder con empresas multinacionales va completamente en sentido contrario a lo que necesita y quiere el Partido Comunista Chino para controlar a su población. Entonces, tiene esas dos grandes amenazas Xi Jinping. De hecho, ayer salió un reportaje súper interesante con respecto a cómo la clase media china no quiere tener hijos. Recordemos que hace varios años eliminaron la política del hijo único y están incentivando a la familia a tener hijos porque China calcula que de acá al 2050 va a perder potencial producto de escasez de mano de obra y de la base social que es la que produce el trabajo, porque efectivamente una persona de 80 años o tener una población muy envejecida no sirve para efectos de los objetivos de China de ser la gran potencia mundial. Y todos los incentivos que han propuesto para que las familias comiencen a tener más hijos no han resultado. Y no solamente no tienen un hijo, sino que las nuevas generaciones de matrimonio o de mujeres en edad fértil simplemente no quieren tener hijos. Por eso sacaron no sé si es un informativo o es una ley, no lo sé, pero es una directriz para quienes componen el Partido Comunista y que son integrantes del Partido Comunista, a obligarlos a tener más de
uno o dos hijos. Y no se sabe porque, bueno, acá no hay información transparente y no hay medios de comunicación reporteando, pero se entiende que el Partido Comunista y los integrantes dijeron que ok, pero no lo han hecho. Entonces, más o menos para hacerle un resumen agarrándome de tu tema, Fernando, de las amenazas que hoy tiene este sistema que le funcionó por mucho tiempo a China, que es tener libertad de mercado, capitalismo, digámoslo así, pero con un partido único, dictatorial, que es el Partido Comunista. Bueno, China va a sufrir, mira, el solo hecho de que en una sociedad el Estado determine en un momento dado que tú no puedes tener más de un hijo, y ahora determine que tienes que tener más hijos, tienes que ir poco menos que a un establo, a las mujeres a procrear. Lo que hicieron, entre paréntesis, en la Alemania nazi, ¿sabías tú? Yes. Con muchas mujeres las convirtieron realmente en animales de reproducción, para producir más arios. Bueno, eso solo te mostraría la clase de sociedades que plantean estos partidos, estas ideologías monopólicas que pretenden construir la sociedad como una cosa coherente, completamente en sintonía con un conjunto de axiomas teóricos o filosóficos o políticos, y entonces tienes que determinar todo: cuántos hijos puedes tener, qué puedes leer, dónde puedes trabajar, qué es lo que puedes producir, a dónde puedes viajar. Se termina en eso, o sea, la dictadura absoluta, total y completa, la tiranía. ¿En qué tiene que ver Chile con esto? Bueno, aquí no va a funcionar eso, por muchas razones, pero pueden hacer un buen avance por ese camino, y lo vemos en estas iniciativas valóricas, como las llaman, que uno ve en la Convención Constitucional, que uno las ve en el Congreso, en algunos proyectos que se presentan, por lo menos cierta ambición de crear una sociedad de control único, dirigida, homogénea, una especie de China en miniatura, no sé. No les va a resultar por varias razones, una de las cuales es que no controlan las Fuerzas Armadas, punto número uno y esencial. Esa cosa los tiene jodidos y los va a tener siempre jodidos. Pero van a tratar de destruirla. A propósito, les advierto a ustedes, amigos, que hay un plan completo de la izquierda para ir poco a poco, con unas tajadas muy delgaditas, para que no se note, destruyendo esa autonomía institucional que tiene, para bien o para mal, las Fuerzas Armadas en Chile. Oye, con el presupuesto. Primero les quitaron esto del presupuesto propio, la ley del cobre. La ley del cobre, pero eso lo hizo Santiago Piñera. Les van a quitar el proyecto que hay creo que se presentó en la Asamblea Constituyente, les van a quitar ¿cómo se llama? La justicia militar. Ya hay un proyecto para que no haya justicia militar. Tú irás viendo cada una de estas cosas aisladamente, puedes decir, sí, es razonable que no tengan una ley del cobre, o es razonable que no tengan una justicia militar en tiempos de paz que les permita salvar a su gente si han cometido un crimen. Pero entre una cosa razonable y otra, tú ves que poco a poco, para bien o para mal, van rompiendo la autonomía. Luego tenemos otros mecanismos que se están poniendo en práctica ya. Pero es un tema largo, no les va a resultar tan fácil. Pero la ambición de crear una sociedad así, al estilo chino, una sociedad donde todo el mundo marcha. No sé si has visto esos documentales de China en que todos incluso aplauden al mismo tiempo, que son como robots. Esa ambición la tienen. Les parece bien. Les parece el descueve. Yo no sé qué psicología genera ese tipo de aspiraciones, pero el hecho es que existe. Sí, oye, esto entre paréntesis no era el tema para hoy, pero tú mencionaste al ejército de Chile, que salió catalogado dentro de los 10 primeros ejércitos del mundo, de mejor preparados, tú sabes. Y con respecto a lo que tú planteabas, te quiero mencionar algunos detalles que a lo mejor hacen ver que esto de la moderación del presidente electo quizás no era un disfraz para algunas cosas. Él la semana pasada se reunió con el general director de Carabineros, donde acordaron un cronograma de trabajo, etcétera, y varios hicieron notar, y lo hago notar acá en el programa, solo para poner el otro lado, que durante la campaña y en la época de diputado de Gabriel Boric, siempre habló de la refundación de Carabineros, y cuando se habla de refundación, yo creo que hay que tener el conocimiento del peso de las palabras. Refundación es barrer con todo y volver nuevo a la pinta de ellos. Y hoy habla de reforma de Carabineros. Cuando salió de esa reunión con el general director, en el cual estrecharon relaciones, ha repetido varias veces que efectivamente van a reformar Carabineros para combatir el narcotráfico, para combatir la delincuencia, y empezó a moderar las palabras. Yo creo que, bueno, es una noticia en desarrollo, hay que verlo ya cuando asuma el gobierno, pero
sí quise hacer notar ese punto porque a lo mejor está diciendo algo para efectos de quienes siempre defienden a Carabineros, defienden la labor de Carabineros y creen que este gobierno llegó para arrasar. Yo creo que sí. Hay corrientes al interior de este gobierno, de este futuro gobierno, que efectivamente por ellos que existiera otro tipo de fuerza pública más ideológica, más al servicio de las ideas de ellos. Pero al parecer, si me voy por las palabras del presidente electo, estaría chantando un poco a esos vientos que lo van a seguir presionando durante sus 4 años de gobierno. No nos preocupemos tanto las palabras que usan, sino que los hechos. ¿Qué leyes van a proponer? ¿Qué iniciativas van a tomar? ¿Qué acciones van a tomar con Carabineros o con las fuerzas militares? Da lo mismo el palabrerío que hay un refrán sobre eso, ¿no? Hechos son razones, no, pero no pueden ver las palabras, no me acuerdo cómo es, no soy muy refranero yo. Voy a mi primer bloque antes de dejar a Nicole que continúe iluminándonos a todos los chilenos. Con una vela, acá tengo una vela. No. Amigos, si usted quiere convertir parte de sus recursos financieros en una póliza de seguro para cualquier contingencia que es portátil, además súper portátil, entra a compreoro.cl y adquiera oro y o plata en estos lingotes que les he mostrado mil veces y que permiten que usted tenga en sus manos un valor intrínseco, propio, sustantivo, material, no depende de bolsas, de histerias en Nueva York o en cualquier parte. El oro y la plata no hacen más que subir de valor, o como mínimo lo conservan. Usted lo puede trasladar a cualquier parte como traslada una maleta y en cualquier parte se lo van a recibir si usted quiere venderlo. Es una muy buena opción de seguro. Compreoro.cl. Otra opción interesante de inversiones es la que le ofrece Lopin.com en el mercado inmobiliario digital. Lo invita a usted a participar, a convertirse en parte de esto con una UF, sería el mínimo, y usted ya se convierte en un accionista, aunque sea un accionista chiquitito, pero usted puede poner más plata, por supuesto. Esta es la única empresa que posee un Bitcoin inmobiliario con miles de metros cuadrados de proyectos ya en marcha o terminados. La Bitcoin está asociada a la UEF, al IPC. Es un excelente negocio. Piensen ustedes que en estas operaciones inmobiliarias digitales usted se ahorra un montón de intermediación y por lo tanto se ahorra un montón de plata. Otra opción interesante, la que ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, que es intermediaria del Estado portugués, que le ofrece la posibilidad de, con una inversión mínima de 280.000 euros, que yo no tengo, por supuesto, pero usted quizás sí, o puede conseguir, usted invierte esa plata en Portugal y usted se hace beneficiario de la Golden Visa, que le permite vivir, residir en Portugal, moverse como quiere, trabajar todo el tiempo que quiera, por lo tanto también en Europa, casi como ser residente, salvo que no tiene derecho a voto, pero todos los demás derechos, todas las demás facilidades las tiene, y hay otros beneficios además de la Golden Visa. ¿Cómo se obtiene la Golden Visa? Aparte de esta inversión, se da una vuelta 7 días en Portugal y Liz Taylor, y esta visa, o casi visa, vale también para su familia. Más detalles sobre los otros beneficios que también hay, les sugiero que entre al sitio que ustedes están viendo a mi derecha, Golden Visa Portugal. Y finalizo este bloque totalmente fenicio, comercial y financiero con inviertanusa.cl para invertir en Estados Unidos, aunque usted no sepa nada. Yo, por ejemplo, no sé nada de cómo invertir, bueno, en ninguna parte en realidad, pero en Estados Unidos. Entonces yo entraría, prendo el computador, entro a inviertanusa.cl y no tengo que mover un dedo más. Ellos me empiezan ofreciendo oportunidades de inversión, franquicias, propiedades inmobiliarias, me abren cuenta en Estados Unidos, en los bancos norteamericanos, me consiguen crédito hipotecario, me ayudan a constituir sociedades, me llevan en brazos, me consiguen la viceresidencia si yo quiero irme para allá a hacer mis negocios, todo en inviertanusa.cl, amigos, amigas. Y continuamos con Nicole. Sí, tú mencionaste la convención y voy a seguir hablando de la convención para darles una fecha tope que me parece relevante. El 20 de enero, o sea, para ustedes hoy que están escuchando el programa, vence el plazo para poder apoyar las iniciativas populares de ley para que sean discutidas al interior de la convención. Les voy a dar un poco de información para que sepan de qué se trata y por qué les quiero dar la información. Porque leí unas encuestas en que las personas están tremendamente confundidas cómo es el sistema, de qué se trata, los plazos. 48%, por ejemplo, las personas no conocen los mecanismos de participación
Y recordemos que el 4 de julio ya debiera estar el borrador de la Constitución para después ir al plebiscito. Se necesitan 15.000 firmas, una iniciativa privada o popular, ser mayor de 16 años y que las 15.000 firmas sean distribuidas en 4 regiones distintas del país. Ahora, ¿por qué es importante participar? Algunos incluso me decían en una conversación que tuve, me decían, si la Constitución la tienen lista los de izquierda, o ¿para qué voy a participar si los que están adentro son los que van a discutir y tienen que votar? Bueno, yo les voy a dar algunas razones por las cuales es importante participar. Uno, porque por omisión o por redacción, usted se tiene que preocupar que aquellas libertades o aquellos derechos constitucionales que son importantes y que son bastante básicos a veces, estén por lo menos en pauta para poder ser discutidos en el pleno de la convención. Dos, porque finalmente, aunque esa iniciativa que usted apoyó, a lo mejor entra a la convención, se discute y no queda, por lo menos sirve como una pauta política o un insumo, si ustedes quieren, para el gobierno entrante. ¿Y por qué? Porque les voy a dar un ejemplo. Les voy a decir las 5 iniciativas que ya superaron las 15.000 firmas y que son las que tienen mayor votación y que sí o sí van a estar en la discusión de las distintas comisiones. Con Mi Plata no. Y esto es importante y se las voy a mencionar. Tiene 37.000 firmas. ¿Qué significa? Es una iniciativa de ley que quiere impedir que los recursos de la capitalización individual puedan ser expropiados por el Estado. Es interesante porque a lo mejor no queda consagrado en la Constitución, pero ¿qué va a pasar el día de mañana si el futuro presidente en su reforma de pensiones quiere poder expropiar esos dineros? Por lo menos acá va a tener iniciativas con una base popular importante que le está diciendo, un momentito, acá hay 37.000 personas que le están diciendo que no quieren que toquen ese dinero. Después les va a parecer curioso, la segunda iniciativa que tiene más firmas es Cannabis a la Constitución. Y acá entro a otro tema. Esta es una iniciativa, que pretende que se legalice el uso de la marihuana y que se destrabe y que uno pueda ser libre para poder usarla. Tiene 36.000 firmas. Pero hay iniciativas como esta que no son propias de normas constitucionales, que son propias de leyes normales, de leyes comunes o de políticas públicas. Entonces, puede que existan las 36.000 firmas y que a lo mejor la consagren a través de otro derecho, pero también hay que tener claro que hay algunas normas que por mucha votación que tenga o mucha firma, no son propias de normas constitucionales. La tercera ley será ley aborto libre, 25.000 firmas, que ahí hay una serie de colectivos feministas que han estado apoyando desde hace mucho tiempo, la ley de libertad de culto y, por quinto lugar, el Banco Central Autónomo. Entonces acá se vuelve a repetir lo que les dije antes, en el sentido de que no sabemos qué nivel de autonomía va a tener el Banco Central, pero ya teniendo una iniciativa de apoyo que supere las 15.000 firmas y que tenga que ser discutido, por lo menos uno se asegura que le están dando una señal a los convencionales y al gobierno entrante de la necesidad o de la aprobación que tiene la ciudadanía un Banco Central Autónomo. Oye, Fernando. A mí lo que me preocupa es la ley del porro, y yo o sea, ¿cómo te explico, oye? Pues yo creo que haya libertad para tomarse una aguja, ¿entendís tú? Porque, no, corten el hueveo, perdónenme, pero ya es una chacota. Ok, tienes toda la razón, pero ya se acabó, ¿no? El plazo, o sea, no veo que otra... Hoy, para entrar a la plataforma, hay varias plataformas, es súper sencillo. No, pero se acaba el plazo, ¿no? ¿Cuándo dices tú? Hoy, mañana, es decir, hoy para nuestros auditores, pero hoy lo pueden hacer, digamos, Sí, hoy jueves. ¿De dónde agarras 15.000 firmas y haces toda esa cuestión? No, lo que pasa es que no es que tú tengas que agarrar 15.000 firmas. Por ejemplo, yo honestamente voy a decir algunas que yo apoyé, libertad de culto, por ejemplo, libertad de emprendimiento, todas las libertades fundamentales. Y la libertad del porro, no, esa me parece muy nociva. El punto central es que yo como ciudadana tengo 7 iniciativas para apoyar. Yo no tengo que tener 15.000 firmas. Yo simplemente tengo que entrar a la plataforma de, por ejemplo, Saca la Voz, y tú apoyas la iniciativa y eso es una firma más. Pensé que había que organizar un grupo de gente y conseguir la firma. No, perfecto. No, hay 1.000 para que ustedes se hagan... Alcanzo a entrar entonces a pedir mi ley del porro.
Nada de cuestiones Hay, aquí. Que la ley del ayer, alcohol. ayer Hay, Nicole, yo mira, quiero la fuera ley de del broma, alcohol. Oye, fuera de broma, me parece interesante para decirte lo siguiente. Hay 1.700 iniciativas. La gente de alguna manera, las organizaciones civiles han estado detrás de esto, pero me parece que hay mucho desconocimiento del cómo hacerlo. Y algunos incluso dicen, bueno, pero si ellos lo van a discutir, por ejemplo, el otro día yo hablaba con respecto a las libertades fundamentales. No necesariamente, uno se tiene que asegurar que quede, porque después por omisión puede no quedar alguna libertad yo fundamental, confío y en eso que sería fatal para los derechos fundamentales de las personas. yo confío en Rojas Bader para probar lo de la cannabis. Pongo mi fe en ese hombre. Eh, Bromas aparte, cosas como esta, bueno, otro signo más de que entramos en una era surrealista. Esta es lo que llamas nueva normalidad, Nicole. Esta, o sea, de repente me pasó, dije, estamos en un momento histórico en que van a entrar al gobierno casi unos colegiales y la primera dama va a ser la polola de uno de ellos. O sea, perdón, ¿qué pasa? ¿Estoy en una película de ciencia ficción en Netflix o qué diablos? Pero así que haya gente que quiere que constitucionalmente se permita, o sea, te digo, tomarte Sí, una pero aguja, ya, digamos, forma parte del cuadro que estamos construyendo en Chile, que afuera, no sé si has visto columnas de analistas extranjeros, no saben si considerarnos simplemente una manga de imbéciles o algo pasó con el agua que estamos tomando, porque no pueden entender nada de lo que se discute, de lo que se plantea y de lo que se hace en Chile en este momento, un país que crecía, que progresaba, y de repente entregado a manos de escolares, casi escolares, si no en la edad, en la mentalidad, se quedaron pegados con sus marchas triunfales que los llevaron al poder. Finalmente, todo partió con una marcha, todo partió con marcha, ¿sí? Es increíble. Señoras y señores, ustedes no necesitan ver seriales de ciencia ficción en Netflix, basta que abran la ventana en su casa, basta que prendan el televisor. ¿Ves? Ahí está. oye, aparte de lo increíble y de que se está cerrando el plazo para apoyar, te quiero agregar una cosita con respecto a la convención, porque ahora empieza la hora de los que hubo, como se dice, y acá entro en el siguiente tema. Después de años de escuchar conceptos, frases que se repiten como mantra, se escucha a los periodistas, se escucha a los políticos, incluso políticos transversalmente, porque ya nadie sabe en lo que cree o sus ideas políticas. Conceptos que se hablan como verdades absolutas, lo políticamente correcto, comienza ahora el debate de fondo y hay que entender que las palabras estas que se repetían como lo políticamente correcto tienen efectos jurídicos. Entonces, más allá de sorprendernos por el tema de la cannabis, que es curioso y bueno, es parte de nuestra, pareciera ser, nueva normalidad, aquí lo que estamos definiendo es nuestro territorio, el sistema político. Estamos definiendo cómo vamos a dividir el poder. Todos quieren algo de ese pedazo. ¿Cómo nos vamos a organizar? Y esto es importante porque acá hay grupos de poder, y esto no me refiero solo a la izquierda. Siempre cuando se trata del sistema político o de nuestra organización política o sistema electoral, hay miles de grupos de poder que quieren tener una tajada. Entonces, ahora viene la hora en los que hubo en decir, ok, por ejemplo, hay varias iniciativas de los propios convencionales para consagrar la plurinacionalidad en la convención, en la Constitución. Entonces, uno escucha en los medios en los debates, Fernando, y nosotros lo hemos hablado, cómo se instaló el tema del reconocimiento de los pueblos originarios a través de la plurinacionalidad. Reconocer a los pueblos originarios puede ser de distintas maneras, y esto no significa discriminarlos. La plurinacionalidad tiene efectos políticos sobre el territorio. Entonces, ahora, todos aquellos que repetían sin entender lo que estaban diciendo, me gustaría preguntarles qué grado de autonomía le quieren dar a esos pueblos originarios, cuáles son las instituciones propias que le quieren dar a través de la plurinacionalidad, No existen esos etcétera. pueblos Entonces, originarios, ¿no? eso va a tener efectos jurídicos y por eso nos tenemos que meter en esta discusión. Sí, Fernando, dime. yo ya, la verdad, cuando uno se enfrenta a unas situaciones como esta, donde el grado de locura, de demencia y de estupidez es tan masivo y se ha convertido incluso en un discurso
oficial, lo que llaman el discurso políticamente correcto, y todo el mundo lo repite, como dices tú, todo el mundo porque les conviene, unos porque son estúpidos, otros por oportunismo, otros porque se lo creen, otros por las razones que sea, otros para hacerle el quite a la funa, lo que sea. Cuando eso ha llegado a ese nivel, yo te digo, no hay mucho que hacer. Honestamente, lo único que puede cambiar eso, como lo he dicho muchas veces, es la realidad que impone sus reglas ferozmente, hace que algunas cosas sean imposibles, destruye otras, y finalmente lo que sale, yo lo he visto en la historia, en mil procesos parecidos, lo que termina saliendo es lo que era posible de acuerdo a la realidad. El problema es que en el camino se producen muchos daños, se pierde tiempo, muere gente, hay hambruna, se producen atrasos. La historia humana está repleta de esos episodios en que se corrigen las cosas después que ya quedó la crema. Entonces ahí dicen, en realidad estábamos equivocados, en realidad no se podía. Pero mientras tanto, ¿quién paga los costos? Desde luego no estos dirigentes políticos, todos estos señoritingos y señoritingas que, llegado el caso, como hemos visto casos, se van a alguna organización internacional a calentar un sillón. Esos no pagan nunca el precio. Son siempre los de abajo los que lo pagan. Son los que pagan la pobreza, las inflaciones, la ruina, la falta de inversión, las persecuciones, la asfixia mental. Bueno, la asfixia mental no les importa mucho porque han vivido en la asfixia mental siempre, pero la pagan bastante caro. Déjame entrar ahora a mi segundo bloque comercial. Les quiero recordar aquí un auspiciador que es un producto nuevo, un auspiciador que es miproyectoenlinea.com. Esto va dirigido a las personas que son ejecutivas, responsables o manejan empresas constructoras, y se les invita a que tengan este servicio para sus clientes. Miproyectoenlinea.com significa que usted le entrega a las personas que van a comprar o que ya compraron, por ejemplo, un departamento en un edificio que usted está construyendo, que quizás todavía ni siquiera lo empieza a construir, una información en línea permanente. Que no pase lo que ocurre, que el edificio no saben los que lo compraron cuándo lo van a entregar, están perdidos, nadie los atiende, luego le entregan el departamento y empiezan los problemas y nadie los atiende tampoco al otro lado, la empresa desaparece en la nada. Si usted tiene una empresa seria que además quiere mantener a su clientela contenta y que haya más clientes, porque las cosas se saben tarde o temprano, miproyectoenlinea.com, para que tenga una eficiente y fluida relación con sus clientes. Es lo que corresponde y es lo conveniente además. Y continúo con AutoWolf, que más conveniente no puede ser, porque usted simplemente, amigo, si tiene su auto que le acaban de hacer una bollona en el estacionamiento del mall y nadie le dejó un papelito diciendo yo fui, este es mi teléfono, eso lo hace muy poca gente, tiene que desabollarlo o quiere repintarlo. Todas esas cosas las hace autowolf.cl en su casa en un día. One day. En un día. Y usted está viendo cómo lo hacen, la calidad del trabajo que hacen, y tanta es la calidad que le dan un año de garantía. De forma que, amigos, no lleve su auto a un garage que se lo van a tener fondeado quizás por cuánto tiempo. Llame, póngase en contacto con autowolf.cl. Y ahora, si el problema suyo no es una abolladura en el auto, sino que una abolladura en otras cosas, un problema legal que lo van a llevar a una corte, o usted tiene que ir a una corte, usted quiere llevar a otros a una corte, póngase en mano de Salinas y Ojeda, el mejor buffet para casos civiles, no penales, no laborales, civiles. Si usted mató a alguien, eso no es un tema de Salinas y Ojeda. Amigos, contáctense con ellos en salinasyojeda.cl. Tienen una excelente tasa de éxito porque son especialistas en todos esos temas. Por ejemplo, divorcios, que son un cacho, herencias, otro cacho, y millones más. Las herencias especialmente. Yo he visto familias agarrándose a balazo por un televisor geloso del año 68. Créeme, es impresionante las peleas que hay por las herencias. ¿Fijado? Lo he visto. Sí. Es terrible. Oh, hermanos peleándose por una tontera, pero nada, bueno, sí. Nada por nada. Pero la cosa es llevárselo para la casa. Tú mencionaste, Fernando, el tema de la pareja de Gabriel Boric, y yo era uno de los temas que traía hoy. Irina Caramanos, la polola de algunos pocos años, que el martes avisó, informó que efectivamente iba a asumir como primera dama, 32 años. Quiero repetir algunas de las palabras que se dijo para poder hacer el punto de este tema. Dice, me pongo a disposición de Chile, dice, para poder reformar el rol de la primera dama. Yo acá te quiero decir una cosa. No hay nada más retrógrado, anticuado y contrario al feminismo
entendido como el feminismo, no con ideológico, sino que entendido como el empoderamiento de la mujer, que sale a trabajar, etcétera, que este rol de primera dama siguiendo la carrera política de su pareja. Irina Karamanos no es simplemente una antropóloga, ella es una dirigente feminista, ella es parte del partido político Gabriel Boric, de Convergencia Social, y dirige una fundación, y dirige también algunas plataformas feministas a nivel latinoamericano. Ahora, varias cosas que decir. Uno, que Boric en campaña dijo que eliminaría este cargo, que no tiene ningún sentido, y cuando se le preguntó con respecto a la decisión de Irina, dijo una cantinflada para poder decir las palabras que se utilizan, y dijo: mi posición no ha variado en nada, mantengo lo que dije, pero estas instituciones tienen que modificarse y reinterpretarse las relaciones que emanan del poder. Eso no significa nada. Nada. No, eso no significa nada. Eso significa que cambió de parecer y que la idea de que su pareja esté en el rol de primera dama, al parecer le acomoda, le gusta o le sirve. En segundo punto, y este es el más relevante de todos, porque la discusión en torno al rol de Irina se ha puesto en el rol de la primera dama. Ella es una dirigente política. Primera polola. Ella es una persona activa. No importa si lo va a hacer ad honorem, como lo mencionó varias veces. El problema de esto es que Irina, que no tiene ningún vínculo legal con Gabriel Boric, va a utilizar el rol de primera dama como plataforma política. Va desde el rol de primera dama, que tiene una oficina en La Moneda, porque ahora se llama Dirección Sociocultural de la Presidencia, que maneja un presupuesto. Ahora, no necesariamente significa que ad honorem, que ella se va a sentar en un escritorio y no va a pasar dinero o recursos por esa oficina, van a pasar, porque la Dirección Sociocultural sí maneja un presupuesto. Entonces, acá la discusión, y donde hay que poner ojo y donde hay que poner más bien abajo de la punta del iceberg, no es si retrógrado o no el rol. A mí me parece que sí, que hay que eliminarlo en Europa, a diferencia de Francia, porque Macron va con su pareja y su señora a todas partes, pero, por ejemplo, en Alemania, el marido de Angela Merkel mantuvo su puesto como profesor universitario, él es un bioquímico, catedrático, etcétera, y nunca se involucró en el gobierno. Me parece que hacia allá debemos ir. El rol de primera dama se acabó, y si hay un protocolo bueno en una comida, bueno, puede acompañar a una pareja, pero eso no significa... Repíteme la cantinflada de Boris, por favor, para disfrutarlo. Vamos, te lo voy a decir lento. En campaña, no tiene ningún sentido mantener el rol de primera dama. Ya, ¿y después? Presidente electo, después de la decisión de su pareja, mi posición no ha variado en nada. Mantengo lo que dije, pero estas instituciones tienen que modificarse y reinterpretarse las relaciones que emanan del poder. Ay, yo no he cambiado nada de mi actitud, pero usted viene y dice, no, señor, porque no, tiene que... No. Bueno, es un cantinfla a todo dar. Ayer precisamente estaba con un catedrático británico que es amigo mío, que estaba en Chile, comimos juntos, y se acordaba... La misma frase que yo comenté aquí acerca de esto de la extracción del litio, que tenía que ser sustentable y sostenible, y también le había venido un ataque de risa, porque decía que no puede haber nada menos sustentable y sostenible que la extracción de un mineral que no se reproduce. Uno lo va sacando y se va terminando, salvo que haya otro planeta con litio, no sé. Es bueno para las cantinfladas, y a mí me preocupa mucho porque este señor no es ya un dirigente estudiantil que uno no le da bola a las cantinfladas que diga, no sabe que van a decir cantinfladas. Va a ser el presidente de Chile, caramba. Y su primera dama, va a usar, como tú dices, esos recursos, desde luego, para beneficiar a estos grupos feministas. Van a ser los primeros que van a recibir esos recursos, no me cabe ni una duda. ¿Y qué iniciativas van a tomar? Probablemente van a apoyar esto del aborto total, completo y absoluto, porque tú sabes, las mujeres son dueñas de su cuerpo y por lo tanto son dueñas de la vida de la criatura que llevan adentro. Ese es el concepto que tienen. Bueno, vienen tiempos realmente curiosos en este país. Bueno, a mí me parece que la decisión de ella es todo lo contrario al feminismo entendido como yo lo entiendo. Una mujer que sigue su camino propio, que tiene su propio trabajo y que no depende del marido o de la pareja y que no lo sigue. Y acá, en el fondo, el punto central es que si Irina Karamanos tiene una carrera política y es dirigente, es feminista, quiere formar, articular, como ella misma dijo, una plataforma internacional feminista, lo puede hacer. Ok, lo puede hacer, que siga su carrera política, pero no adentro de La Moneda, porque nadie la ha elegido.
Nadie ha votado por ella. No, nada. Entonces, No, pero fuera del Ejecutivo. es un cargo absurdo, viene de la época de los reyes o de los emperadores, que la señora siempre era intrigante y se metía en millones de cosas, como Mesalina y otras así, que después tenían que ejecutarla, pero ya no se usa eso, pasó de moda esto de la ejecución. Voy ahora a otro bloque, estimados amigos. Ustedes tendrán la amabilidad de escucharme contarles que si usted tiene una empresa que está funcionando, una empresa que fundó no hace mucho, le está yendo bien, pero no ha registrado la marca, está cometiendo un error porque puede tener serios problemas, no con el fisco, sino que con los patúos que nunca faltan y que caen el día que usted menos se lo imagina. Póngase en contacto con patriciastocker.com y registre su marca con ella, o con ellos, pues en realidad es un buffet de abogados. Le van a registrar su marca en Chile, en el extranjero, se la van a estar cuidando todo el tiempo, se la van a renovar, porque hay que renovarla de vez en cuando y usted va a estar tranquilo. patriciastocker.com. Si usted tiene una casa o un local comercial o lo que sea, cuya fachada tiene piedra pizarra, ya saben, es una piedra muy porosa, muy opaca, le recomiendo que en SMF compre un abrillantador, se va a ver mucho mejor y quizás más importante, va a estar protegida. Hoy en día el problema son los grafitos. Y los grafitis, o los grafitis, o las rayas, es muy difícil sacarlas de una piedra porosa que chupa agua a la pintura. El abrillantador de SMF. Y para aprender inglés tan bien como lo sabe, como lo sabe Nicole. Je ne sais pas. Ahora nos está hablando francés. Entrenainglés.com, estimados amigos, una academia de inglés que realmente entrega la mercancía. Sus profesores son profesores de inglés, saben enseñar, saben inglés perfectamente, y con los cursos online que se están dando, no le quepa la menor duda que usted va a terminar aprendiendo muy bien inglés. Cualquier consulta, mande un mail a coordinación@entrenainglés.com. Y termino con Advanced Security, una empresa de seguridad que tiene todos los recursos que usted conoce en la empresa de seguridad, las cámaras, la vigilancia todos los días, todo el día, la conexión con la policía, pero además agrega una que otra cosita muy interesante que yo los invito a conocer poniéndose en contacto con Advanced Security en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha. Ellos se especializan en instituciones comerciales, privadas, recintos de colegio, qué sé yo, pero si usted quiere proteger su casa con ellos, en una de esas, hable con ellos, tal vez lo atienda. Y ahora volvemos con Madame Nicole Rodríguez, que estaba hablando un excelente francés, pero lo confundió con el... Hasta ahí llego. ¿Ah? Hasta ahí llego. Tú sabes que cuando yo he ido a Francia, yo entiendo muchos idiomas, pero los hablo mal, no tengo una buena dicción, o sea, hablo como se me ríen en la cara los franceses cuando les digo, es la estación de metro, no sé cuánto, le dicen que hablo como los marselleses que tienen el peor francés de Francia. Bueno, no sé. Bueno, continúe. Pero por lo menos me quiero ir con el tema de la diputada del Partido Socialista no vacunada en la Cámara de Diputados, Jenny Álvarez, que finalmente terminó por contagiar a algunos, otros no, simplemente eran contactos estrechos. Y quiero hacer 2 puntos acá porque me parece que lo que ocurrió en la Cámara es lo que vengo planteando y vengo discutiendo con respecto a las políticas del COVID. Uno, no me voy a meter en el tema de los vacunados porque lo hemos hablado y me parece que quienes no deciden vacunarse tienen la libertad de hacerlo, y además me parecieron destempladas las palabras de algunos diputados diciendo que esta diputada era una bomba de COVID, que infectó a todo el mundo. Me parece que no es manera de hablar porque esa no es la realidad tampoco. En Chile tenemos a 92% de la población objetivo vacunada con 2 dosis. Antiguamente, ¿te acuerdas cuando partió la vacunación? Decían que con el 70% la meta estaba más que cumplida. Ya vamos en el 92%, 45 millones de dosis suministradas en Chile. Entonces, me parece que este pequeño porcentaje, porque todavía me parece pequeño, de gente no vacunada por distintas razones, da para analizarlo y hacer un análisis un poquito más fino y no tratarlos como personas que son una bomba de COVID. Yo me quiero ir más bien al tema de los derechos. Fernando, dime. Yo sé no que te digo además que demuestra una tremenda ignorancia, porque la vacuna no evita que tú puedas andar portando el virus. Simplemente evita que te enfermes, que el virus se produzca esa situación que se llama enfermedad, pero tú puedes andar transportando el virus igual. Así que si creen estas personas que los vacunados no transportan virus y los no vacunados sí,
están equivocados y muestran en esto, como en tantas otras cosas lo han hecho, su ignorancia. Continúe, María. Claro. Sí, pero lo que me parece más grave, y es porque nos afecta a todos, tiene que ver con la explicación que se dio desde la mesa de la Cámara de Diputados de por qué esta diputada sí puede ir a votar, sin embargo no está vacunada, considerando dos cosas. Uno, que para poder ingresar al Congreso hoy en día, puntualmente también a la Cámara de Diputados, te exigen pase de movilidad. Si usted es periodista y quiere ir a reportear, tiene que llevar pase de movilidad. Si no, no puede entrar, y personas externas o que van a dar algún tipo de charla o algún tipo de presentación de alguna temática, pase de movilidad. Entonces, ¿por qué las personas comunes y corrientes tienen que tener eso y no los diputados o los senadores? Pero lo que me parece más grave son la interpretación de los derechos de las personas. Y desde la mesa dijeron que los parlamentarios están protegidos por dos cosas. Uno, con su deber y derecho constitucional de votar en el Congreso, es decir, de funcionar, de hacer su trabajo. Y dos, están protegidos por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y además tienen fuero constitucional. Y acá me pregunto lo siguiente. Los diputados, entonces, para efectos de los diputados, prima el derecho constitucional básico y para el resto de las personas no. ¿Qué es lo que yo he estado planteando? Y muchas personas, yo no soy la única, acá no me estoy anotando ningún punto. ¿Qué es lo que he planteado, Fernando, con respecto a toda a toda la violación de los derechos fundamentales de las personas que se ha efectuado desde que comenzó el COVID, con respecto a las cuarentenas, con respecto a limitar la movilidad de las personas, el mero hecho de tener que pedir un permiso en comisaría virtual para salir de tu casa como si estuvieras encarcelado, y una serie de otros derechos que han sido violados por este gobierno y en el mundo también, pero yo estoy hablando de Chile, con la excusa del COVID y con la excusa de que las personas pueden ser un peligro para la salud pública y por lo tanto uno se tiene que regir por las medidas excepcionales que ha dispuesto el gobierno. Pero para efectos de los derechos políticos nunca ha funcionado, fíjate. Acuérdate las celebraciones durante los peores periodos del COVID, celebraciones de los comandos. Acuérdate los plebiscitos. Yo no digo que había que suspenderlos, no, al contrario. No, yo creo que hay que continuar con la vía y lo digo desde el primer día del COVID. Pero para efectos de los plebiscitos, fíjate que ese día no había COVID, entonces todos a votar. Si tú te congregabas en Plaza Italia para poder festejar el triunfo de tu candidato, también era válido. Y en los comandos todos abrazándose. Porque ahí prima el derecho fundamental político. Explíqueme entonces, ¿cómo es posible que la Cámara de Diputados considere que esos derechos están por sobre las disposiciones del gobierno y, sin embargo, para el resto de la ciudadanía, sus derechos más fundamentales, los que uno tiene cuando nace, da lo mismo quién eres, cómo te llamas, tu género, etcétera, los que tú tienes cuando te naces, te los han pasado a llevar durante 2 años. Pero esos derechos no priman, fíjate, priman las disposiciones arbitrarias y políticas del gobierno que se deciden en 4 paredes. Pero para poder votar una ley o el derecho que tienen los congresistas, el derecho constitucional de ir a votar o el fuero parlamentario es superior a las disposiciones del gobierno. Entonces acá hay una contradicción tremenda y una ignorancia de lo que significan los derechos fundamentales tremendo. Qué pena que venga de nuestros propios legisladores. Este tema me enoja igual un poco, ¿no? Sí, no, me he percatado un poco de eso. Antes de continuar, comentar lo que ha dicho mi amiga Nicole, colega, les recuerdo, amigos, que si ustedes quieren vender una propiedad inmobiliaria precisamente para juntar plata para estos otros negocios que les he mencionado, Hey es el corredor más rápido de Chile y no hay más que hablar, punto, ya se fue. Es tan rápido que ya no puedo seguir hablando de él. Continuamos con Espacio Ajedrez, donde usted puede este verano hacer que algunos de sus niños se inicien al ajedrez y eso le va a significar un tremendo aporte para su formación intelectual. Les repito que en muchos países esto del ajedrez es un ramo en las preparatorias, en primaria, porque ayuda a formar la mente como la matemática y la matemática ayuda a formar la mente el ajedrez. Así es que, estimados, Espacio Ajedrez los está esperando. Hay unas cajas especiales para los niños porque tienen además unos manuales para que ellos aprendan a jugar. Y no olviden miclimo.com, que le entrega la mejor climatización del planeta, comprobado, premios internacionales, la mejor mantención, etcétera.
con ahora un 15% de descuento. Averigüen los detalles llamando, yo no le voy a dar más detalle ahora, los quiero dejar en suspenso, a miclimo.com. 15%, ¿quién más quiere? Ahora, respecto a lo que dijo Nicole, tengo un tema complicado, yo entiendo su ira. Yo como soy un hombre anciano que se encamina a la vida eterna y ya no piensa tanto en los asuntos terrestres y terráqueos como piensa Nicole, yo diría que esto no tiene nada novedoso. Los políticos siempre han sido unos abusadores. Entiendo que en Inglaterra pillaron a Boris Johnson y a sus amigotes en una fiestoca corrida el whisky. Me habría encantado estar ahí, por supuesto, por el whisky. Pero así es la cuestión, pues si, como dicen algunos cínicos, ¿para qué tener poder si no puedes abusar de él? Punto número uno. Ahora, en general yo creo que las cosas son válidas o inválidas de acuerdo a las circunstancias. En algunas circunstancias yo creo que varias de las medidas que se tomaron, incluso restrictivas, eran necesarias, porque en primer lugar no sabíamos bien hasta dónde llegaba esto del COVID, cuando empezó esta cuestión. Y yo mismo hablé aquí que había que vacunarse, y yo creo todavía que hay que vacunarse, y total no es la gran cosa. Si esto se tratara de que te cortan una pierna, pero te ponen una inyección y se acabó el hueveo, pues aquí estamos con cosas. Si no es para hacer escándalo con esto. Ahora, con esta otra versión del COVID que hay ahora, que es como un resfrío común y corriente, si lo dicen los médicos, son entre 3 y 5 días, eso es lo que dura un resfrío más o menos, yo creo que hasta más. Moderado, leve, moderado, por favor, con el 90 y tanto % de la gente vacunada, obviamente que hay que ver las cosas de otra manera, como dije ayer, pero no salió al aire, así como muta el virus, hay que hacer que se muten las medidas también. O sea, hay que ser casuístico, no casarse con una tesis absoluta en un sentido o en otro, sino que ir viendo cómo va la realidad. La realidad es nuestra mejor consejera, es la única. La realidad nos dice en este momento que esto de los retrocesos, por ejemplo, ya me parece que es excesivo, y lo único que hacen es joder a la gente por razones económicas. Estaba pensando en los hoteleros, la gente de los restaurantes, nuestro amigo Álvaro Sala, todas esas personas que trabajan en el mundo de los servicios, que dependen del público, están muy jodidos. Entonces, seguir aplicando medidas que eran propias de cuando esto empezó y no sabíamos hasta dónde llegaba el problema, pero ahora sabemos muy bien, sabemos lo poco peligroso que es el COVID este nuevo. Sí, me dice usted, pero si se muere gente, claro que se muere gente de resfríos también, po. Claro, eso significa que queremos cerrar el país cuando haya un resfrío. Tenemos que llevar a alguien que esté resfriado, se anda estornudando en la calle. No, pues pongámonos en las circunstancias. Estoy contigo, Nicole, en esta materia. Ahora que hablaste el tema de la vacuna, porque yo acá en realidad lo que estaba poniendo el punto y el énfasis con respecto a cómo las autoridades, los congresistas siempre se sienten por sobre la ley. Acuérdate que en el Congreso estaban los talibanes del encierro, y acá tú tienes un parlamento que finalmente también le ha dado la venia al gobierno de poner incentivos para la vacunación y de prohibir el ingreso de personas sin un pase de movilidad a ciertas actividades. Entonces, ¿cómo pueden ser tan doble estándar? Después de la crisis de esta diputada, de Jenny Álvarez, resulta que van a instaurar un protocolo porque no se habían puesto de acuerdo después de 2 años de COVID, porque los pillaron, van a ordenar un poquito el asunto. Entonces, me parece que es de un cinismo tremendo. Bueno, así son. ¿Qué más de qué te extrañas? Entonces ahí, yo creo que no te extrañas, estás diciendo esto. No estoy haciendo el punto. El melodrama, porque en el fondo sabes perfectamente cómo son estas cosas. ¿Sabes por qué hago el punto? Porque a mí me parece que en Chile ha existido poco contrapeso a las decisiones con respecto al COVID. Y esto no es que yo esté llamando a la desobediencia, por favor no lo entiendan de ese punto de vista. Nunca había visto una clase política de manera transversal que por lo menos no reflexionara y pusiera el acento en distintas materias, o por lo menos le dijera al gobierno, momentito, usted no puede pasar a llevar ciertos derechos fundamentales y hiciera un contrapeso al Poder Ejecutivo. Acá todos se pusieron talibanes del encierro y todos aprobaron lo que el gobierno decía o lo que grupos de poderes como el Colegio Médico también insistían. Entonces, en cambio, en otros países también se pasaron a llevar ciertos derechos, pero uno veía debates en el Congreso. Sí, mira, algunos decían, al final, de acuerdo, estas son las imperfecciones de la historia humana, porque al final lo que interesa, el hecho grueso es que Chile es uno de los países que ha estado mejor en esta materia.
con exageraciones, con talibanismo, con lo que tú quieras, con tipos que se saltan la ley, con otros que no organizan las cosas bien, con otros que hacen estos protocolos a último minuto, todo lo que tú quieras, pero al final yo te pregunto una cosa muy sencilla y te lo doy de tarea para que lo pienses. ¿Tú crees que existió alguna vez un organismo humano, incluso ni siquiera un país, sino que el Club de Rayuela, en donde las cosas se hagan con la precisión quirúrgica de un cerebro racional como el que tienes tú, el que tengo yo? Nunca. Siempre es así, a los empujones, con distorsiones. La cuestión que importa al final es hacer la contabilidad y decir, ok, ¿en qué situación está Chile comparada, por ejemplo, con Argentina o con Estados Unidos? Estamos mejor. Y yo me conformo con eso y no pido más, porque no le pido más a la raza humana, porque no hay nada peor que eso, estimada Nicole. No, está bien. Yo hago esa reflexión. Y estamos llegando al final del programa, además, así que, mira. Te hago un puntito, alcanzo. Yo hago esa reflexión, no creas que no la hago. Okay. Pero dentro de esa reflexión concluyo dos cosas, y es lo que yo siempre he planteado. Para democracias tan inestables y débiles como las que tenemos en Latinoamérica y también en Chile, crear estructuras de control, como la estructura que se formó en torno al COVID, son muy difíciles de desarmarlas. Van quedando y el presidente va quedando. No creo. Eso por... Pero perdón, Nicole, pero si queda el precedente de cómo se organizó esta cuestión del COVID, que en términos generales fue bien hecho, ojalá que quede el precedente. No, yo digo no, que te vayan a ver a la casa, que te toquen el timbre funcionarios de gobierno pasando a llevar la ley de tu privacidad, solo para controlar si estás encerrado. A mí me parece que pasan a llevar las normas constitucionales. Sí, puede ser. Una serie de otras situaciones que quedó el presidente que no se hizo en ningún país. Eso por un lado. Y dos, me parece que con respecto a, efectivamente, a lo mejor estamos mejor, pero se empiezan a crear ciertas situaciones irregulares, y uno lo ve en el mundo y también lo ve acá, con respecto a, por ejemplo, obligarte a vacunarte, en vez de discutamos la obligación de la vacuna. Yo creo que es bueno obligar a la... Yo creo. No. Fíjate, lo que quiero decir es otra cosa. Y con esto termino. No sé lo que quieres decir, pero tú dices que te parece mal la obligación de vacunar. A mí me parece bien. No, lo que quiero decir, no dije eso porque no he terminado. Lo que quiero decir es que si quieren discutir la obligación de las vacunas, discutan en su mérito la obligación de las vacunas. Pero en vez de discutir eso e ir con la información correcta desde el punto de vista sanitario, lo que han hecho es mezclar distintos niveles de restricciones que no tienen nada que ver con la vacuna. ¿Qué tiene que ver vacunarse con, por ejemplo, lo que pasó en Canadá, de que a un padre le quitaron los derechos para visitar a su hijo? ¿Qué tiene que ver vacunarse con una guagua que iban a operar en la clínica de la Universidad Católica, y que porque los padres no estaban vacunados no podían operar al bebé, o los padres no podrían asistir a su bebé? Bueno, se empiezan a mezclar y se confunden los planos. Nicole, yo diría que todos esos son los costos marginales de las acciones humanas en general, que están siempre repletas de estupideces, de errores, de abuso, de distorsiones, de sinvergüenzura, gente que se aprovecha. Algunos habrán hecho muchos negocios con esta cuestión. No me imagino que pudiera ser de otra forma, te digo honestamente, no creo. Por eso que yo hago la contabilidad final. ¿Qué pasó? En resumidas cuentas, los números gruesos, que Chile está en una mejor situación que otros países. Punto. Ahora, que hubo toda clase de abusos y situaciones, también hay que considerar otra cosa. ¿Cómo tú logras que una población formada por millones de individuos, los cuales una gran mayoría no piensan mucho ni tienen educación, siga normas, si no es a veces con obligaciones, con fiscalización y con situaciones extremas, porque tú sabes que de otra forma no lo van a hacer, porque si tú sabes que simplemente si tú recurres a su raciocinio, el asunto no va a funcionar, entonces tienes que crear un cuco, tienes que crear una serie de sanciones, tienes que crear una situación melodramática, se tiene que exagerar. Siempre ha sido así. Siempre. Si no, tú no mueves a la gente y no logras nada. Si uno se basa simplemente en lo que es preciso, correcto, racional, de pizarrón, con ecuaciones, tú no das un paso en este mundo, en nada. Tenemos que arar con los bueyes que hay, y los bueyes que hay son bastante lesos en general, y tenéis que agarrarlos a patada en el poto, y tenéis que meterles una picana, y tenéis que contarles cuentos y ponerles una zanahoria adelante y un palo atrás. Así funciona la cuestión. Y yo, en cuanto a lo que va a quedar, que dices tú, yo creo que no va a quedar mucho, porque hay un gran mecanismo que resuelve estas cuestiones, que se llama el olvido y la lata, y el tiempo y la realidad. Créeme que muchas de estas cuestiones se van a deshacer,
Y en su momento, como otras que han ocurrido, o sea, yo soy un hombre viejo y he visto varias situaciones como esta ya. Pero en fin, como sea, Nicole, esto da para otro programa, discutir todo a fondo la filosofía de esto de las prohibiciones y podemos meter todos los temas que tú quieras sobre esta materia. Pero ahora ya nos pasamos recontra el tiempo y espero que se haya salido el sonido, porque si no me tiro por la ventana. Claro que estoy en un primer piso nomás y me suicido, no hago más programa. Ya, estimado, nos vemos mañana. Mañana, mañana viernes y con Nicole nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.